condición que no te deja a ti poder tener voluntad para decidir de manera correcta, pasiones que gobiernan la voluntad, los deseos que gobiernan la voluntad. Sabes que no debes meterte con ese hombre o con esa mujer, lo sabes, pero no te interesa, tú vas y te metes y al rato las consecuencias ya están sobre tu vida. Sabes que no debes de robar y robas. Sabes que no debes de mentir y mientes. Sabes que no debes hacer lo malo y lo haces, porque eres dominado por las pasiones. Hay aquí algo que se llama conciencia, ley de la conciencia. Tú no necesitas una Biblia para saber que algo está mal, que algo estás haciendo incorrectamente, que es algo que no debes de seguir, que es un paso que no debes de dar. La conciencia, la ley de Dios escrita aquí en nuestro corazón. El problema es que cauterizamos la conciencia. ¿Qué hizo Caín? Se cauterizó. ¿Qué hizo Caín? Se endureció. ¿Qué hizo Caín? Hizo de cuenta que no oyó y dijo de que lo hago por envidia, lo hago por enojo, no sé por qué lo hizo, pero él se levantó contra su hermano y lo mató. Lamentablemente, muchos guiados por sus emociones, por su maldad, porque no tiene gobierno sobre su voluntad, porque no tiene gobierno sobre su decisión, terminan haciendo acciones que ya no pueden tener una retroactividad, ya no se puede recuperar. Una vida, como la levantas del lecho de la muerte? Ya no lo puedes levantar, ya se murió. Un aborto, ya ¿cómo solucionas el asunto del aborto? ¿Cómo solucionas el asunto del pecado? ¿Cómo solucionas esos asuntos que se meten hasta tu alma y que te destruyen? ¿De qué manera puedes volver a retroceder? Decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 51, él quería volverse a ser niño después de un pecado como el que tuvo con Betsabé, pero ya no volvió a ser el mismo. Ya no volvió a ser el mismo. No vas a ver a un David restaurado. Tú no vas a ver a un David lleno de gozo. No, las consecuencias, el sufrimiento, el dolor para David fue terrible. Hijos asesinos, hijos usurpadores, hijos en pecado, hermanos, una casa llena de maldad a causa del pecado de David. Eso lo llevó a él a un estado de dolor y de sufrimiento hasta el día de su muerte. Cuando él estaba en el lecho, tuvo problemas con sus hijos porque se estaban peleando el reino. Era algo terrible en la vida de David. No volvió a tener paz, no volvió a tener paz. ¿Por qué? Porque fue vencido por sus pasiones. Todos llevamos pasiones. Tú tienes pasiones y yo las tengo. Si tú me preguntas a mí: pastor, ¿usted no tiene pasiones? Sí, siento pasiones dentro de mí. Siento pasiones de incitación al pecado, de incitación a la maldad, de incitación, hermanos, a hacer cosas desagradables delante de Dios. Pero esas pasiones, esas concupiscencias están sometidas y le pido a Dios: ten misericordia, somete mis pasiones, somete mis pensamientos, quebrántame delante de ti, manténme en quebranto delante de tu presencia. No me entregues al pecado, no me entregues a la impiedad, no me entregues a la maldad, no me entregues al maligno, a las tinieblas. Líbrame del mal, líbrame de mis pasiones. Hay que pedirle a Dios que tenga control de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que vamos a hablar, de lo que está en nuestros miembros. Tenemos que pedirle a Dios misericordia, hermanos, porque el sufrimiento es el resultado de ese dominio de las pasiones sobre nuestra voluntad. Tú debes de tener una mente sobria. Debes de tener una mente sobria, entendida, que sepa discernir lo bueno de lo malo. Tú no te puedes entregar al pecado como tal, porque el resultado después está ahí. El hombre sufre por causa
de su propio pecado. Dios maldijo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Quién sabe? A mí ni me interesa. ¿Qué hiciste? Nada. Nada, no he hecho nada. Algo hiciste, nada, no he hecho nada. Luego sale la pudredumbre. Aquellos a los que les gusta esconder el pecado, que hacen lo malo, que cometen toda clase de pecados, creen que el pecado no los va a alcanzar, creen que no va a salir la mugre. Sí, hermanos, el pecado alcanza y el hombre sufre por causa de su propio pecado. Porque tuvo que ser maldecido, porque tuvo que ser errante, porque tuvo que salir de la cobertura de Dios por su pecado. Yo me pregunto, ¿qué hubiese bastado para que Dios hubiese perdonado a Caín? ¿Qué hubiese bastado para que Dios no lo hubiese sacado de ahí? ¿Qué hubiese bastado para que Dios no lo hubiese llevado a la esterilidad y a la consecuencia que hoy tenemos? Era tan sencillo decirle: Dios, perdóname. Oh Dios, he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. He manchado mis manos. He manchado mis pies, Señor. He permitido que el pecado se apodere de mí, Padre, perdóname. Lávame en la sangre, límpiame. Quita esa desnudez a causa de mi pecado, de mi maldad. Cúbreme, Señor, como cubriste a mis padres. Ahora cúbreme. Ahora ten misericordia. Pero no se quitó esa maldición de su vida. ¿Y sabes por qué no se quitó esa maldición? Porque él no reconoció en ningún momento. No pidió perdón. No le dijo: Dios, me arrepiento. No, hay que esconder el pecado. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Tan sencillo que es que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Nos acerquemos al trono de su presencia para recibir el perdón, para ser restaurados en nuestro hogar, para ser edificados, para ser prosperados, para ser bendecidos por Dios. Pero a veces nuestro corazón está tan maleado, nuestro corazón está tan endurecido, hermanos, que no queremos reconocer que lo necesitamos. No es necesario el sufrimiento. No es necesario sufrir. El propósito de Dios es bendecir, es dar, es bendecirte, hermano, que me estás viendo en esta mañana, es bendecirte, bendecir tu vida, bendecir tu hogar, darte eso que quieres, dártelo. Pero hay que alejarnos de todo aquello que a nosotros nos aleja de Dios. Padre,